La situación de los museos en Barranquilla es trágica. Esta historia de Barranquilla y sus museos no es una historia lineal. Barranquilla no es una ciudad de tradición museística, ¿sí? La situación de los museos en Barranquilla es trágica y no es un abandono, porque realmente creo que al final los proyectos de desarrollo de estos museos han sido muchas veces producto de un liderazgo muy fuerte de una persona. Por ejemplo, el caso del Museo Romántico es un museo de Alfredo de la Espriella. En el caso del Museo del Caribe, siendo un trabajo de equipo en su desarrollo, sin embargo, allí fue protagónica la visión de Gustavo Bel Lemus para que se saliera adelante. En fin, todos esos liderazgos han sido muy positivos, pero nunca hemos tenido una política cultural de memoria. Cuando hablo de memoria, hablo justamente de unas instituciones que trabajen por la historia, por la identidad, por esa dimensión del patrimonio cultural que es la memoria colectiva. Y no ha habido política y por lo tanto ha habido una gran precariedad en los museos y en la práctica es una precariedad que también se corresponde con la de todo el sector cultural. Hay otras instituciones que trabajan la memoria, por ejemplo, el SEDAC de la Cinemateca del Caribe, que tiene el archivo audiovisual de la ciudad, pero también con gran precariedad. Entonces la conclusión es, necesitamos política cultural, presupuesto y compromiso político, trabajo educativo y participativo para consolidar las instituciones culturales, y dentro de eso los museos requieren una priorización, un tratamiento que corresponda a la importancia que tienen para una comunidad, para una sociedad como la nuestra, en la cual definitivamente la memoria es parte de ese sentimiento colectivo que no solo tiene que ver con el orgullo, sino con la comprensión del pasado para poder entender el futuro hacia dónde vamos. Así que necesitamos darle un viraje completo a la gestión, las políticas y el tratamiento colectivo hacia los museos y en general hacia el sector cultural. Creo que el sector cultural es un sector crítico, vital. Es posible que haya algunos personajes o actores del sector cultural que estén polarizados, pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que haya gran controversia, que haya crítica, que haya exigencia. Lo que me impresiona es cómo un sector tan crítico ha sido tan pasivo frente a la dejadez y el abandono que desde lo público y también en gran medida desde lo privado no ha habido hacia la cultura en los últimos años en Barranquilla. El Parque Cultural del Caribe, dentro del cual está el Museo del Caribe, ha tenido una crisis institucional profunda en la cual básicamente esa infraestructura que tiene un nivel de costos importante. La infraestructura es muy grande, de los que tenemos es muy grande, entonces es muy difícil de mantener o de sostener todo lo que implica el contexto arquitectónico, el personal de trabajo y de apoyo para mantener estas infraestructuras tan grandes. Se apostó por un modelo en que básicamente había muy poca transferencia de recursos públicos y de alguna manera el modelo
le apostaba un poco a la visión de gestión de tipo privado. El hecho es que se produjo un déficit, un desbalance económico y el modelo ha fracasado. Mantener y sostener una casa como esta, que es mucho más grande de lo que se esperaría, con tantas piezas y objetos que hay que limpiar, que hay que custodiar, que hay que mantener, es difícil. Entonces, después de todo ese tiempo cerrado, cuando se entregan las llaves, la familia entrega las llaves, se hace un comunicado de prensa que puedes encontrar en El Heraldo, anunciando que Alfredo había entregado las llaves. Empieza este proceso con los miembros que quedaron de la Junta, que está al frente de Jaime Donado, y empezamos una jornada de limpieza, porque nos dimos cuenta que el ambiente o el aire en el museo no era respirable. ¿Vale? Sus puertas estuvieron cerradas mucho tiempo, no se había aireado, lógicamente no era respirable. Empezamos una limpieza y en ese proceso de poder definir qué podíamos y no podíamos rescatar del museo. Todo ese proceso lo iniciamos en 2019. Paralelo a esto, realizamos unas tertulias al pie del cañón que está en el pasillo lateral, sabiendo que teníamos que empezar un proceso con la misma ciudadanía. Ellos tienen que saber, la ciudadanía tiene que saber que estamos tratando de sacar esto adelante, pero no contábamos con la pandemia, ¿vale? Entonces, a principios de 2020, como todos sabemos, entra la pandemia, se cierran todos los espacios y, por ende, las actividades también se cierran, ¿no? Es allí cuando pues sufrimos de actos vandálicos, nos roban parte de la reja, toda esta zona, toda la ciudad estaba sola. Sin embargo, nosotros estábamos viniendo todas las semanas, teníamos unas 2, 3 veces a la semana a ver en qué estaba el museo, a cuidar de pues, que no se metieran a robar, a revisar de que todo estuviese pues lo mejor posible y a hacer aseo con las puertas cerradas. 2, 3, 4 personas sin caer o sin ir más allá o llevarnos por delante de las normas que en ese momento teníamos dispuestas. Ya no podíamos estar los 50 chicos o 20, 50 chicos que se habían inscrito para el voluntariado, pero podíamos estar 3, 4, 5 en los espacios organizando para cuando pudiéramos nuevamente. No tanto tener más museos, hacerlos a una escala más sostenible. Y lo cierto es que posiblemente los barranquilleros no hemos creído demasiado la propaganda que se ha hecho en los últimos años en la ciudad. Entonces hemos querido hacer museos tan grandes como los estadios, que en eso sí han invertido, o como los malecones en los que se ha gastado mucha plata y resulta que no, que para los malecones y los estadios sí hay subsidios, sí hay atención pública. No me imagino una Barranquilla próspera con monumentos como la ventana al mundo y como la aleta del tiburón, que muy poco hablan sino como del presente y de un anhelo además del presente, y no desmerito eso porque además es lo que nos queda, ¿no? Como ciudad, es lo que tenemos, pero me parece que es importante que podamos hablar de todas estas raíces que tenemos, de toda esta historia, y también lo hagamos a través del arte y la producción artística, porque en algún momento Barranquilla fue muy importante para el arte nacional y eso es algo que todavía sigue siendo. Y es el dinero que tampoco, yo voy a Valledupar y están haciendo un centro cultural allí que vale 140.000 millones, y Valledupar lo está haciendo con mucha crítica, y creo que tiene razón la crítica porque eso es demasiado dinero, pero aquí se necesitan para terminar el museo 25.000 millones, o sea que es como la sexta parte o la quinta parte de lo que se está necesitando en otras ciudades para hacer y yo creo que eso no es una cosa muy difícil de conseguir para la alcaldía y la gobernación, ¿verdad? Y pudieran terminar
el museo, reabrir el Museo del Caribe, que era un museo maravilloso, que mostraba además toda la región, era el museo de la región Caribe, ¿no? Pero para los museos no. Entonces yo diría que la reducción de tamaño y de escala es la reducción de las ilusiones y el reconocimiento de la miseria política con la cual se asume la cultura en nuestro medio. Bueno, yo soy una creyente de que nosotros no tenemos una crisis cultural. Nuestra cultura, o sea, lo que es la sociedad civil y también el público en general, la comunidad de los chicos de los barrios, todo lo que es el suroccidente, ellos no tienen problemas con la cultura. Ellos siguen generando sus eventos, ellos tienen una forma de diálogo, o sea, lo que es la cultura, eso prevalece ahí. Decir eso es desconocer iniciativas que se están gestando en la ciudad, como Atizando el Fogón, que no tiene que ver con las artes, pero sí con la gastronomía y con todo el tema de las matronas. Y yo siento que Barranquilla no adolece eso. Pero sí tenemos un problema de la infraestructura, y ese problema de la infraestructura también viene ligado a un desarrollo tardío de las políticas culturales. ¿Sabes? No es que nosotros no tengamos políticas culturales, porque nosotros hace unos años creamos un portafolio, hace muchos más hemos tenido iniciativas de apoyo a la agenda de ciudad. Entonces hay entidades que presentan o son llamadas a presentar eventos que son de interés de la ciudad. Abrimos un espacio y en vez de ese espacio complementar los otros espacios que hay, lo que está haciendo ese espacio es garantizarnos de que pues, no van a abrir los otros espacios como tal, ¿sí? Entonces se abre la fábrica de la cultura, pero la Mira de la Rosa no lo abren sino pues, hasta dentro de 2 o 3 años que se arreglen los problemas de infraestructura que hay ahí, o no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurre ahí con el Banco de la República. El Museo de Arte Moderno, que está pues, sobre la 50, tampoco ha sido terminado, que era como una plataforma y que seguía pues, orientando los procesos del Museo del Caribe, y digamos de que pues, quedamos como en las mismas, ¿sí? Porque pues, en el fondo, si uno se pone a pensar más allá de todo, Barranquilla no es una ciudad de tradición museística. El Museo del Caribe tuvo su momento de brillantez, de atracción, cuando se abrió, cuando se planteaba como ser el museo más moderno de Colombia en ese momento, y hacerlo, además un museo que tenía que ver fundamentalmente con la identidad cultural, con el poblamiento, con las raíces, con las fuentes de nuestro mestizaje. Realmente nos emocionaba mucho, pero al mismo tiempo yo creo que la falta de flexibilidad, en el sentido, digamos, de una capacidad de renovación de la exposición central, o por lo menos de cambios, hicieron pues que se agotara para quienes fueron 1, 2, 3 veces y no podían seguir yendo, pero los turistas lo apreciaron mucho. Los estudiantes iban, había programas concertados con los sectores educativos y inclusive con el sector público, y bueno, cumplió una función. Hay que repensar también no solo la gestión organizativa, sino la gestión expositiva y la necesidad de apostarle a exposiciones temporales activas, frecuentes. Y en fin, se necesita todo un proyecto
cultural, educativo y de gestión económica nuevo para esta etapa que ojalá se dé del Museo del Caribe cuando se rescate. Barranquilla lanzó un libro en conmemoración a los 200 años sobre la historia de Barranquilla, el distrito, con una iniciativa con Diana Costa. Y bueno, por cosas de la vida lo estuve hojeando en estos días y hablábamos del Museo del Caribe. Hay un capítulo del Museo del Caribe, hay un capítulo del Museo de Arte Moderno, y hoy, tan solo 13 años después, o sea, el museo tiene 25, pero tan solo 13 años después estamos en una crisis de infraestructura cultural, pero no es del Museo del Arte Moderno, ni del Museo del Caribe, es una crisis de infraestructura cultural de la ciudad. Entonces, lastimosamente vemos que no es una historia lineal, pero creo que todos los actores reconocemos lo importante que es tener una infraestructura, y de alguna manera pues todos están trabajando desde su punto para lograr que eso llegue a un fin, y que simplemente en esta historia lineal simplemente sea un bajón de unos años para que esto quede pues como una historia, como todas las historias, ¿no? Hubo un problema y se logró superar, y pues volvamos como ciudad a tener este museo. Ahora, esto también viene pues como que nos interpela como museo, porque también a nivel mundial, o sea, nosotros hablamos como de esta crisis a nivel local, pero a nivel mundial también ha existido como un cambio del paradigma de para qué son los museos. Entonces, pensar en un museo solamente como un espacio físico de 4 paredes que va a conservar y preservar el patrimonio material de la humanidad, pues como que no omitimos eso, pero ya la ICON, que es la entidad que se dedica a pensar para qué son los museos en el mundo, dice, mira, hay que preservar, pero también debemos indudablemente interactuar con el público. Y pues para tú interactuar, o sea, rico interactuar en 4 paredes que te permiten a ti tener algún control de la situación en calidad de producción de un evento, pero no es necesario. O sea, nuestras 4 paredes en verdad en estos momentos son los sectores que podemos abarcar en la ciudad. Y lo que viene para el museo, ya asimilando esta situación, porque hemos pasado como todos un momento de duelo, que es cuando nos damos cuenta que no nos van a entregar la sede en el 2016, un momento de ajuste, y ya estamos en un momento de aceptación y de ver también lo positivo, pues como mirar qué podemos hacer y iniciativas que se han hecho en el museo, porque el museo ha pasado por muchas iniciativas que no tenían que ver con la sede, aunque la sede era una parte importante del proyecto, que nos hacen volver a mirarlas ya también como con otros ojos. Entonces, todo esto es doloroso. La verdad es que a mí, yo que he estado pues colaborando con la gestión cultural de Barranquilla, me da una tristeza enorme, y sentir también todo lo que sufren los gestores culturales. Hay mucha gente del campo de la gestión cultural que está dejando su vida y se está agotando y se está consumiendo como seres humanos por amor a su comunidad, a sus proyectos, a hacer cosas. Y todo se hace en medio de unas dificultades extraordinarias. Eso es muy triste. Eso nos habla de que las cosas no van bien. Afortunadamente el carnaval, yo soy de los que le echa la culpa al carnaval. Yo prefiero que tengamos al menos el carnaval funcionando, aun cuando uno entra a mirar las cuentas de Carnaval SAS también se percata de que ahí las cosas están desequilibradas. En fin, estamos prácticamente en todos los campos de la gestión cultural en una situación de mediocridad y de dificultades que merece realmente una renovación, digamos, una visión colectiva y política sobre la cultura y sobre las posibilidades que la economía creativa, que
que la memoria y el patrimonio cultural tienen para la ciudad. Seguiremos intentándolo, seguiremos apoyando y esperemos también que con el paso del tiempo todo esto se vaya solucionando, pero realmente a mi generación la ha tocado muy duro. Es bien sabido que Barranquilla tiene una importancia cultural. O sea, Barranquilla es rica en cultura, en arte, no solo como desde el carnaval, sino desde muchas otras ramas, desde el teatro, desde la música, desde la danza. Y de acá, Barranquilla es cuna, ¿no? De artistas. Barranquilla es un epicentro de la historia del país importantísimo. No en vano, la labor cultural del banco es muy reconocida en el mundo, porque los bancos centrales, si bien es cierto, tienen un apéndice, un tentáculo hacia lo cultural, pues ningún país en el mundo tiene esa labor cultural tan fuerte como la hace el banco, y por eso se ha llevado grandes reconocimientos, y por eso también a través de las obras de arte y de nuestras piezas del Museo del Oro hemos podido hacer presencia en otros países, porque nos invitan a conocer más de nuestra labor. Tuvo un auge, un impacto importante a nivel cultural hace muchísimos años, hace más de 30, 40 años me atrevería a decir, sin ánimo de caer en falsos históricos, por ejemplo, pero ese mismo crecimiento, ese mismo auge que tenía la ciudad a nivel cultural fue decayendo a lo largo de los años. La cultura tiene muchas formas de mostrarlas, de aprender, y no es solamente lo que conocemos, sino también lo que han hecho, lo que han escrito, lo que han narrado, lo que son los mitos, además, que hay una cantidad de mitos entre nosotros. Llámese gestores, llámese productores, llámese creadores o artistas en general, o cronistas y periodistas, personas que les interesa que la cultura se siga tomando fuerza en la ciudad. El Museo de la Ciudad, el Museo de Arte, el Museo del Carnaval, o sea, eso le daría ya mucho más, digamos, sentido a una ciudad como Barranquilla, y la volvería realmente una capital de importancia, ¿no? Como debe ser y como está tratando de ser. La identidad cultural no va asociada con que hayan o no museos. Sí, no solo es un tema de las responsabilidades públicas o de las alianzas público-privadas, sino también definitivamente la necesidad de que la comunidad en su conjunto aprehenda lo que significan los museos como instituciones de memoria. Falta un poco promover desde nosotros mismos, porque siempre pienso que uno promueve también lo que consume. Y se necesita un trabajo con el sector educativo. Agradecer que lugares como universidades abran espacios o salones. Hay cosas que rescatar, por ejemplo, la Universidad del Norte ha hecho la apuesta por el Museo Mapuca. Un espacio que desde su concepción es pensado y diseñado por profesores para que tenga, digamos que un enfoque y una proyección en el tiempo de educar y de ser un espacio para la transmisión social del conocimiento y del patrimonio. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que si miramos nuestra historia, esta es un poquito más larga, en la medida que toda la consolidación de la colección arqueológica, es decir, de los objetos que tenemos en exposición y en la reserva, se da con la presencia del profesor y el arqueólogo Carlos Angulo Valdés, quien va a dedicar un poco más de 3 décadas de su vida a la investigación arqueológica del sur del Atlántico. Es decir, es la persona que investiga y trae a la universidad la colección Malambo, que es una de la colección, digamos, que más importante que nosotros tenemos en el espacio, y gracias a su prestigio se logra consolidar la colección arqueológica con la que años más tarde se funda el Museo Mapucá de la Universidad del Norte. En el caso de la Universidad Simón Bolívar tiene una colección documental interesante, pero necesitaríamos hacer una concertación entre los distintos actores institucionales y trabajar entre todos, como digo, en alianza con el sector educativo, con las autoridades responsables de cultura y de educación y con las empresas más destacadas con sentido de responsabilidad social, y entre todos formular una estrategia de largo plazo. Enseñar a ese tipo de artistas que de pronto no tuvieron una larga carrera, pero que sí mostraron una obra sustanciosa y de los cuales poco leemos, poco hablamos, poco cantamos. Hacernos un plan para crear esa cultura de museos, para mantener, rescatar en primer lugar las actuales instituciones, terminar, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, reabrir el Museo del Caribe y, en fin, hacer un trabajo consolidado, sectorial, que lleve a que Barranquilla logre la dignidad de ser una ciudad con museos para su gente y también para quienes quieran desde fuera venir y conocer mejor la historia y las raíces culturales de nuestra comunidad. Pero hay algo que es muy cierto en el campo de los museos, es que los museos son costosos. Los museos por lo general no logran muchas veces sobrevivir únicamente con una boletería o con una venta de actividades o de talleres o de arrendamiento, inclusive pues de su locación. Entonces, en ese sentido siempre es importante que los museos tengan, como lo mencionaba anteriormente, una suerte de andamiaje en donde existan ciertas intenciones y compromisos de empresarios, políticos, o en nuestro caso también todo nuestro funcionamiento se da gracias a la gestión de una universidad que le apuesta y que entiende la importancia de tener un museo dentro de su espacio físico. Y hay otro aspecto también, y es que los profesionales de museos o las personas que trabajamos en el sector constantemente necesitamos también tener educación y profesionalización. Barranquilla también necesita constantemente estar en formación de público. Esto también asegura que las mismas personas que trabajamos en este campo podamos hasta cierto punto como sostener las propuestas, sostener los proyectos y estar generando nuevas dinámicas y nuevas activaciones, renovaciones y cambios dentro de los mismos museos. Porque recordemos que los museos también tenemos una obligación un poco como de conectar, ¿no? De proponer encuentros, de invitar, de convocar y de agenciar la memoria. Entonces, en espacios que empiezan a parecer como tan estáticos, pues lógicamente las personas van perdiendo un poco la iniciativa y el deseo de visitarnos. Y hay una cuestión también que me parece fundamental, es pensar en estrategias de formación de públicos, ¿sí? Porque se pueden estar abriendo museos, se pueden estar haciendo exposiciones súper
interesantes, pero si las personas no tienen esta formación de apreciación en donde puedan sentirse cómodas, en donde puedan tener espacios no solamente para el conocimiento, sino también para el deleite, para la inspiración en un espacio museal. En 5 años necesitamos tener un museo de arte moderno que tiene una base de colección buena, inicial, interesante, no solo abierto, sino con una gran actividad, convocando a nuestros artistas, pero también convocando a los públicos y haciendo programas educativos. Nosotros recurrimos al principio para hacer nuestra colección a la generosidad también de muchos artistas nacionales que nos apoyaron con la idea de tener un museo, y conseguimos una colección de más de 400 o 500 obras que además fue enriquecida con una colección de arte latinoamericano que se había hecho en los años 60 con unas bienales de arte que se habían promovido, arte latinoamericano que habían promovido aquí en Barranquilla. Entonces tenemos una colección de muy alta calidad y enriquecida con esta colección de artistas modernos del Centro Artístico de Barranquilla, y bueno, estamos a la espera de terminar el museo. Necesitamos un Museo del Caribe renovado, recuperado, con un gran compromiso desde lo público. Necesitamos un Museo del Atlántico convertido en un museo histórico. Necesitamos un museo romántico. El Museo Romántico se está levantando cuando ya prácticamente lo vimos que como algo desaparecido, la gente se ha unido en torno al museo. Un museo histórico del departamento. Y el Museo Romántico es el museo no histórico, sino de las historias, de las crónicas, de, como lo dice el nombre, de nuestros mitos fundacionales. Es un museo en el cual hay muchas cosas que rescatar. Por lo menos nosotros estamos intentando que la ciudadanía nuevamente, sobre todo las nuevas generaciones que no conocen el museo, específicamente hablando de este lugar, vengan y puedan reconocer que hace parte de ellos, ¿vale? O sea, que tú te enamores de este lugar es crucial para que quieras protegerlo. Y es la manera en la que hemos podido sacar las cosas adelante. Pero eso mismo tiene que suceder sin una vista romántica en las entidades públicas, porque es bien sabido que no puede funcionar o no pueden funcionar estos espacios sin un apoyo directo y una voluntad real de las entidades públicas. Necesitamos un mapuca que circule. Los museos logran sostenerse primero cuando hay todo un andamiaje de financiamiento que permite también que puedan tener, digamos que, una vida anual o una vida, digamos que en un tiempo determinado. Por lo general es importante tener en cuenta que siempre que se abre o que se inaugura un museo, de alguna manera es como si se estuviera abriendo un umbral, ¿no? En la ciudad necesitamos los archivos. Hay un papel interesante, quiero señalar, la CLENA también tiene el archivo histórico y tiene también una exposición interactiva, eso está muy bien. Y ojalá que se desarrollen otros proyectos de museo. En este momento podría recordar la exposición que hay en el Colegio Alemán dedicada a la historia de la aviación, SCAPTA, y en fin, que hubiera sin duda más opciones
y que los museos estén conectados no solo con el circuito turístico, sino sobre todo con el educativo y el identitario. El museo es un espacio en donde pueden generarse muchas relaciones y nuevas sinergias. Va más allá de no tener en los espacios idóneos para dar a exponer, o para dar a mostrar lo que es la creación por parte de los artistas. Y la idea de los barranquilleros inicialmente es abrazar toda esa agenda cultural que tiene nuestra ciudad, todos esos espacios, todos esos escenarios y priorizar dentro de nuestros consumos los consumos culturales también. Y poder, digamos, no solamente valorar el talento, los saberes y el conocimiento que tiene la gente que está de las expresiones, sino que también se conviertan en el consumo nuestro cotidiano. Eso hace parte también de lo que nosotros ¿qué hacemos y qué hemos dejado de hacer por no tener este tipo de espacios? Hay lugares que se han prestado para que los colectivos culturales o de artistas hagan sus propias muestras o se reúnan a crear algún tipo de obra, y este tipo de espacios ha hecho especialmente que se unan o nos unamos para pensar en que si no existe el museo, nosotros nos creamos el museo a cielo abierto. El Teatro Amira de la Rosa, que en este momento está temporalmente cerrado, pero que eso no impide que la vocación se siga cumpliendo. Entonces llevamos a cabo nuestra programación en artes, en música, en bibliotecas y en museos, la llevamos a cabo en distintos espacios de la ciudad. Entonces ahora también el museo debe entrar a interactuar en lo que la gente hizo como respuesta al no tener un espacio, porque pensar en el museo también es pensar en un proceso de comunicación. Esto va a fortalecer mucho que todos estos escenarios culturales que se han creado se puedan seguir sosteniendo y sobre todo enriquecer su agenda y su propuesta para que más personas sigan circulando en ella. Entonces, el museo va a empezar una etapa donde ya la imagen no la vas a tener en las 4 paredes, pero sí debe llegar a cada sector de la ciudad. Lo primero es, tenemos que concebir proyectos y luchar por ellos y moverlos y tratar de conectarnos con circuitos, con mercados, con audiencias, con grupos, sin depender ni de lo público ni de lo privado. Tenemos que tener la capacidad de hacer interlocución para pedir, proponer, demandar políticas y recursos, hacer concertaciones, pero no esperar que lo público venga a solucionar, porque simplemente al final lo público va a funcionar en la medida en que haya tracción de nuestra parte, que haya movimiento. Eso sería una primera recomendación. La segunda, tenemos siempre que tratar de conectarnos con el mundo, no podemos quedarnos en lo local. Lo local es la raíz, lo local es la fuente, pero si creemos que la audiencia es solamente local, simplemente en una ciudad que tiene las carencias materiales, las limitaciones de mercado, la capacidad de compra en la ciudad, pues nacemos reducidos. En la medida de lo posible, tenemos que pensar en proyectos internacionales desde Barranquilla o desde Cartagena del Caribe, pero proyectos en los cuales hagamos colaboraciones. Hay gente que lo hace aquí,
Hay, por ejemplo, experiencias de proyectos artísticos y curatoriales que tienen este tipo de colaboraciones. La otra cosa, me parece a mí que es muy importante, es que la actitud es afrontar problemas y buscar soluciones y no estar echándonos la culpa. A veces uno percibe mucha envidia, mucha mezquindad, entonces yo creo que el peor camino para un gestor o un artista joven es quedarse en la habladuría y en el comentario y en la envidia. No, más bien entre todos echemos para adelante y tratemos realmente de mover a lo público y comprometerlo. Y la verdad es que al final la perseverancia alcanza muchas metas. Entonces yo diría que mi mensaje es positivo. Es decir, esta ciudad y esta comunidad han demostrado no solo resiliencia, sino creatividad. Y algunos de los grandes creativos se han ido, es cierto, y han hecho carreras muy importantes a nivel global desde otras partes. Pero también hay mucha gente que está haciendo cosas desde las regiones en Colombia y por qué no en Barranquilla. Así que mi invitación es a soñar y actuar con independencia, con vocación de futuro, con espíritu colaborativo y no dejarse doblegar por las circunstancias adversas de momento. Lo primero es que se abran todos, se abran, funcionen y que desarrollen programas educativos. Cuando los niños empiecen a ir a los museos y aparte de eso el museo se mantenga abierto y empiece a expandir su colección y haga exposiciones temporales y hagamos, pues se creará esa cultura y se creará ese sentido de pertenencia. Y darnos cuenta que los museos son una apuesta política. Bueno, a nivel nacional creo que están trabajando para una ley de museos, igual que sacaron una ley del cine hace unos años, para promover y para que tengan estas entidades dinero suficiente como para poder cumplir con su misión.